Año 1944. Los aliados tuvieron que retirarse de la costa francesa tras haber sido derrotados por el ejército nazi. El general Dwight D. Eisenhower se manifestó pidiendo disculpas por tal intento fallido y el ejército de Hitler pudo continuar con su expansión, ahora con Gran Bretaña como su siguiente objetivo, estando así más cerca del dominio mundial que tanto aspiran. Bienvenidos a Historia Alternativa. El 6 de junio de 1944, el ejército de los aliados logró tomar posesión de Normandía. Tras una batalla brutal en la que las fichas fueron movidas cautelosamente dentro del tablero y en donde el trabajo en equipo abrió una brecha para la finalización del régimen de Hitler. Pero para ponerlos brevemente en contexto, Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia y China efectuaron de manera eficaz la Operación Overlord, que consistía en atacar 5 playas de Normandía, ubicadas en la costa norte francesa, para así poder avanzar por toda Europa del oeste, recuperando los países tomados por el eje y venciendo al ejército alemán, el cual dominaba gran parte de Europa en ese momento. El objetivo de este video es discutir las consecuencias que se hubieran formado si los aliados hubiesen fracasado en el intento por ocupar Normandía. Para esto, mencionaremos posibles situaciones que muestran un futuro alterno al que tenemos, siendo estas: los aliados deciden lanzar un segundo ataque para intentar nuevamente recuperar Europa. Digamos que de alguna manera Hitler logró conseguir a detalle todo lo planeado en la Operación Overlord, lo cual indicaba un ataque a las playas de Normandía, por lo que los alemanes lograron defender esta área de manera aplastante. Lo que hubiera pasado seguido a esto sería la carta extra del general Dwight D. Eisenhower, habiendo escrito si la derrota del día D hubiera sido el resultado. La carta decía así: nuestro desembarco en el área de Cherburgo-Haave no logró un punto de apoyo satisfactorio, y he retirado las tropas. Mi decisión de atacar en este momento y ese lugar se basó en la mejor información disponible. Las tropas, el aire y la armada hicieron todo lo posible que la valentía y la devoción al deber podrían hacer. Si hay alguna culpa en el intento, es solo mía. En esa carta, el general asumió toda la responsabilidad de la derrota, y seguido a eso, él hubiera dejado su cargo en la armada, y como consecuencia, él nunca hubiera llegado a ser presidente en los Estados Unidos en 1953. Pero esto no significa que el ejército de los aliados haya perdido. Lo más probable es que otro intento de sacar hubiera sido llevado a cabo meses después de la batalla de Normandía. Se sabe que en ese tiempo los aliados lograron recuperar Roma de las garras del eje, y lo más probable es que el paso del ejército aliado se hubiera dado por Italia hasta Alemania, con el objetivo de destronar a Hitler. Al mismo tiempo, Rusia logró pasar por Polonia, así que existe una gran posibilidad de que el destino de los nazis hubiera sido el mismo, ya que no hubieran logrado parar el avance de todos los ejércitos atacándolos por el sur y el este de Europa. Aunque el resultado hubiera sido el mismo, el número de bajas y de recursos perdidos hubiera aumentado de manera exponencial, haciendo que la guerra durase 1 o 2 años más. Por otro lado, esto crea otra posibilidad, que a diferencia de lo que sí pasó en realidad, cuando Rusia terminó la guerra al ocupar el este de Alemania, ellos no se hubieran detenido ahí, sino que hubieran seguido con la toma del territorio alemán, así como hicieron con Polonia, lo cual hubiera generado un conflicto con el ejército británico y el americano. Igual, la bomba nuclear hubiera sido el factor diferenciador para terminar con la Segunda Guerra Mundial, solo que ahora los rusos tendrían mucha más voz y derecho por sus logros en las batallas. Un escenario peor sería que tras la pérdida de la batalla en Normandía, los aliados hubieran tomado tácticas más agresivas contra las ciudades importantes tomadas por el eje, desplegando bombas y ataques que como consecuencia hubieran generado bajas civiles y la escasez de recursos para el pueblo de Europa. Como si esto no fuera poco, tras un exitoso avance, el proyecto Manhattan hubiera dado paso a la bomba nuclear, causando la destrucción masiva en Alemania.
Son infinitas las posibilidades que hubieran formado parte de nuestra historia actual si esa importante batalla en Normandía hubiera tenido un final diferente. Quizás los nazis seguirían siendo dueños de Europa, logrando crear acuerdos de paz con América y Gran Bretaña. Quizás Rusia hubiera aprovechado la vulnerabilidad de los países golpeados por la guerra y hubiera comenzado una conquista por parte de los soviéticos en territorio europeo. O hasta se pudo haber dado una gran guerra nuclear entre varios países, adelantando el miedo generado en la Guerra Fría. Es interesante analizar en todas las variantes y ramificaciones que la historia puede brindarnos y pensar en cómo sería el mundo si el más mínimo detalle se hubiera dado de forma distinta. Muchas gracias. Muchas gracias por ver el video y siempre mostrarnos su apoyo. Queremos también saber sus opiniones y sugerencias. Dinos de qué te gustaría que hablemos en la caja de comentarios. No olvides suscribirte y darle like. También la campanita te va a avisar cada vez que saquemos nuevos videos. Sigamos haciendo historia. ¡Hasta luego!